Bueno, sí, reguladores para alimentar cargas de corriente continua. ¿Para qué necesitamos una fuente para alimentar una carga con una tensión bien constante? Bueno, acá yo les pongo un ejemplo donde hay una carga, que es un circuito integrado digital, que tiene requerimientos muy estrictos de alimentación, por una cuestión de estabilidad en el funcionamiento, en cuanto a su baja tensión y en cuanto a el peligro de que se queme, ¿sí? Que tiene que ver con la tensión máxima. Es decir, si el circuito funciona con menos de 4,75 volt, puede funcionar erráticamente, y si funciona por encima de 5,25 volt, es probable que se queme. Otra razón para utilizar circuitos reguladores es para poder generar múltiples tensiones a partir de una única fuente primaria, ¿sí? Una fuente primaria podría ser el capacitor de salida de un rectificador. Es decir, tengo un transformador con un rectificador, un único rectificador, con un único filtro o con un único capacitor de filtro, por ejemplo, cuya tensión fuera de 30 volts, y de esos 30 volts yo quiero sacar 12, 5, 9 y demás para distintas partes de mi circuito, ¿sí? Bueno, menos 12 no voy a poder sacar si tengo una fuente única, pero la idea es esa. La otra motivación es para inmunizar la tensión continua justamente de alimentación de los circuitos de la línea. ¿A qué me refiero? Y bueno, que a veces hay 220, a veces hay 230, a veces hay 200. Entonces no puedo hacer que la tensión de alimentación de mi circuito dependa de esas variaciones porque son muy grandes. Y por otro lado, puedo necesitar requerimientos buenos o mejores de F y R, ¿sí? F era el factor de rechazo a fuente y R es la resistencia de salida, que tiene que ver con la diferencia que hay en la tensión en vacío y la tensión con carga. Bueno, ya habíamos visto este circuito básico. Bueno, este cálculo ya lo habíamos visto, es decir, una vez que uno tiene definida la RS, este regulador puede entregar una I0 máxima. Estamos hablando que las corrientes que manejan los diodos Zeners están en el orden de los miliamperes, ¿sí? Si uno hace la cuenta de potencia, suponiendo que uno va a usar un Zener de un watt o de medio watt, y ese Zener tiene tensiones del orden de 5 volt, 3 volt, 12 volt, bueno, de ahí uno puede sacar las corrientes máximas que manejan estos bichitos. De ahí que la corriente máxima que yo pueda entregar a una carga utilizando este esquema de regulación es bastante reducida. Si necesitara más corriente, ¿qué es lo que pasaría? Tendría que reducir el valor de RS, pero cuando desconecto la carga, ese valor de RS hace que toda la corriente que circula por esta resistencia vaya a parar al diodo, ¿sí? Porque acá no voy a tener corriente, toda esta corriente va a ir a parar al diodo, y si esta resistencia es muy chiquitita, va a ser un montón de corriente. Entonces, la corriente máxima del diodo que yo ponga va a aumentar, es decir, voy a tener que poner un diodo de mayor corriente, en consecuencia de mayor potencia, y bueno, a veces no dispongo. Primero que no dispongo, porque los diodos Zener, ya les dije, vienen de medio watt, 1 watt, 5 watt. Y además hay que pensar que en todo momento se va a estar disipando potencia en este elemento, ¿sí? En todo momento va a haber corriente, va a haber tensión, y este elemento va a disipar potencia. Y eso es un despilfarro de energía, digamos.
Entonces, una posibilidad para implementar un regulador en derivación con una corriente mayor es utilizando este circuito. Este circuito se llama habitualmente Zener activo, ¿sí? Que no es otra cosa que el conjunto de un diodo Zener y un amplificador de corriente. Bueno, acá la única diferencia entre este circuito y el circuito anterior es que la tensión de salida ya depende de la tensión del diodo Zener, pero además está involucrada la BB de este transistor, entonces la B0 ahora no es solo BZ, sino que es BZ más BBE. Eventualmente se podría compensar el factor de temperatura. Ahora, ¿cómo funciona? Este circuito está, si bien no tiene ningún amplificador operacional, está realimentado negativamente. Pero fíjense lo siguiente. Si yo tengo una dada tensión acá y de repente esta resistencia RL se reduce, estoy cargando más al circuito. En consecuencia, como le dije antes, cuando uno carga el circuito o enchufa el caloventor, la tensión tiende a caer, ¿sí? Entonces instantáneamente esta tensión tiende a caer. En consecuencia, fíjense que acá yo tengo la tensión de salida que viene por acá, y este diodo se comporta fundamentalmente como una fuente de tensión. Entonces cualquier variación que haya en este punto va a estar sobre este punto, ¿sí? Entre este punto y este punto hay una fuente de tensión fija. Entonces para la señal este está al mismo potencial que este. Entonces si este potencial baja, este potencial también va a bajar. Y este potencial es la tensión de base de este transistor. Como el emisor está a tierra, si yo disminuyo la tensión en la base, la BBE disminuye. Pero si a su vez la BBE disminuye, la corriente de colector, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una proporcionalidad, ¿no? Entre tensión base emisor y corriente de colector. Entonces la corriente de colector tiende a disminuir también. Ahora bien, como este dispositivo es un amplificador de corriente, siempre la corriente que maneja la base, el circuito de base del transistor, o la potencia, digamos, la potencia de manejo, de drive del transistor siempre es mucho más chiquita que esta. Lo que significa básicamente lo de siempre, que la corriente que circule por acá es razonable pensar que sea mucho más chica que la corriente que circula por acá. En consecuencia, si la corriente de colector disminuye, esta corriente también va a disminuir. Ahora bien, como en el caso del TL431, ese circuito que yo les mostré, fíjense que B0, esta tensión que está acá, es la tensión de entrada menos RS por por la corriente que circula por el Zener activo y la corriente que circula por la carga, ¿sí? Esta es constante, pero ¿qué pasa? Esta se redujo, ¿sí? Se redujo. Entonces, como este es un término que va restando, como esta parte se hace más chiquita, toda esta parte resta menos. Entonces, ¿qué pasa con la tensión, en el balance de esta ecuación? Y bueno, esto es más o menos constante. Y ahora este término que antes restaba mucho, entre comillas, ahora resta menos. En consecuencia, no queda otra que B0 se levante y de alguna manera tenga un efecto compensador sobre la caída inicial que había ocurrido en la carga. De todas maneras, como esto es un elemento paralelo, está en paralelo con la carga, y siempre por él circula corriente, siempre se disipa potencia. Entonces, desde el punto de vista de la disipación, no tiene ventajas. Ahora bien, si modificamos un poquito el circuito, y en vez de poner el transistor en paralelo con la carga, lo ponemos en serie, fíjense que ahora
la corriente de carga circula, es la misma que circula por el elemento de paso. Esto generalmente se llama así, elemento de paso. Ahora, si yo corto la carga, no va a haber circulación de corriente por el emisor. En consecuencia, no va a haber disipación de potencia en este dispositivo, porque la disipación de potencia en este transistor está dado por la caída de tensión colector-emisor multiplicado por la corriente de colector. Entonces, si yo abro esta carga, no hay potencia en este punto. Entonces, este circuito, desde el punto de vista del rendimiento, si se quiere, es mejor, es sensiblemente mejor. Bueno, en lo básico uno puede ver que esta RP siempre lo mismo, ¿no? Es la que polariza el diodo y por otro lado alimenta la corriente de base de este transistor. Pero el diodo, estando polarizado a través de RP, tendrá una tensión BZ entre su cátodo y su ánodo, positivo o negativo, de tal manera que B0, bueno, no está indicado acá, pero B0 es como siempre, más, menos tensión con respecto al común del circuito. Acá sería BZ menos BB menos B0 igual a 0. Lo cual indica que la tensión de salida de este regulador es BZ menos BB. Bueno, como ventajas, como dije, no hay disipación cuando se desconecta la carga. Y la otra cuestión, si uno hace la comparación entre la carga, entre el circuito básico con Zener, ¿sí? Olvídense de este transistor, volvemos a poner la resistencia RL acá, ¿sí? La corriente máxima que podríamos retirar con nuestra RL, si RL estuviera acá, es la misma que acá, que habíamos visto en este punto, ¿sí? Es decir, dependía de RS. Pero ahora, si yo pongo un transistor en esta posición, la corriente que se drena desde el cátodo del diodo es HF veces más chica que la que toma la carga. Entonces, desde ese punto de vista, la máxima corriente que puedo entregar con este circuito es HF veces más grande que antes, ¿sí? Entonces tengo dos ventajas. Bueno, acá analizamos cuál es el factor F0, ¿sí? El factor de rechazo a fuente de este circuito. Bueno, y es básicamente la resistencia dinámica del diodo dividido RP, ¿sí? Dividido esta resistencia de polarización. Bueno, la resistencia de salida es aproximadamente, a ver, acá, bueno, este es, bueno, acá voy a hacer una estimación de la resistencia de salida. Ahora en un papel les voy a explicar un poco cómo hacer. Ustedes ya lo saben, pero va a ser una guía. La expresión tiene esta forma, ¿sí? Aproximada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que es, digamos, aproximado? Fíjense lo que pasa cuando uno toma valores. Siempre estos reguladores para alimentación tienen, digamos, como objetivo alimentar a cargas. Alimentar significa entregar una cantidad razonable de corriente. Si nosotros pensamos en una corriente de salida de 1 ampere, por ejemplo, y tomamos como referencia una ganancia de 50 para un transistor de potencia, ¿sí? Este no es un transistor de señal como los que vimos en circuitos electrónicos 1, ¿sí? Los circuitos, digamos, los transistores de señal pueden manejar del orden de 100 mA, un BC548
soporta hasta 100 mA. Un 2N2222, les digo, transistores típicos, ¿no? 600 mA, 800 mA. Un BC327, hasta lo mismo, 800, 1 ampere, 637, 1 ampere. Pero máximo. Si yo voy a alimentar una carga con 1 ampere y le voy a poner un transistor con un poco más de corriente, ¿sí? No voy a andar al límite. Siempre tengan en cuenta que los márgenes que tomamos de seguridad en electrónica son como mínimo 30%. Como mínimo. ¿Sí? Lo recomendable es 50%. Salvo que los componentes sean muy caros. Entonces, si uno toma como referencia un transistor de potencia, los transistores de potencia tienen menos ganancia que los transistores de señal. ¿Sí? Transistor de señal puede tener 200, 250, hasta 400. Pero un transistor de potencia, mientras más corriente maneja, menos ganancia tiene. Si uno hace el cálculo de la resistencia de entrada de un transistor funcionando en estos niveles de corriente, ve que la HIE de este transistor está en el orden de 1,25 ohm. Ustedes sabrán recordar que esta HIE para circuitos y transistores de señal estaba en el orden de 2,5 kΩ, 3 kΩ. Mientras más chica la corriente, más grande es la resistencia de entrada. Pero mientras más grande la corriente, más chica. Entonces, de esa manera uno puede estimar que la resistencia de salida estrictamente es del orden de RD sobre RD, es la resistencia del diodo, ¿no? Del diodo Zener. Bueno, tendría que haberle puesto RZ. Dividido HFE. ¿Sí? HFE, suponemos 50, mucho mayor que 1. ¿A qué va esto? A que antes la resistencia de salida valía RZ o RD. Sí, lo mismo. Y ahora vale HFE veces menos. Entonces, desde ese punto de vista también mejoramos la resistencia de salida del regulador. Bien, entonces vamos a ver por qué, digamos, cómo se calcula esto. El F0, el factor de rechazo a fuente. F0 era delta B0 dividido delta BI. Esto se calcula en señal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es dibujar nuestro circuito, ¿sí? Dibujamos el circuito tal como es. Acá tenemos la RL, acá tenemos RP y acá tenemos el diodo Zener, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el circuito de señal de esto, ¿sí? Circuito de señal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, reemplazar este diodo por su resistencia RZ, la fuente de continua queda pasivada y este transistor por su modelo de señal, ¿sí? Su modelo de señal en su versión más simplificada, salvo que el análisis requiera un modelo más complejo, siempre vamos a usar el modelo más simple, ¿sí? HFE y B. ¿Qué me refiero a modelo más simple? Si H o E acá, o la capacidad parásita, o lo que sea. Como acá estamos en baja frecuencia, mucho no nos... El modelo este es suficiente. Ahora, yo antes de hacer el análisis del circuito, poniendo el modelo de señal, yo acá me puedo dar cuenta de algo. Y acá un poco les reitero lo que les comentaba al principio de todo, de tener un poco presente, un poco no, tener bien presente cómo poder identificar las topologías de los circuitos, ¿sí?
Si yo tengo esta topología acá, esta topología, ¿no? ¿Qué topología es? Es una topología en la cual la carga está conectada en el emisor, ¿sí? O sea que básicamente es esto, ¿sí? Donde esta es la tensión de salida. Y esta es la resistencia RL, bueno, que coincide con la resistencia de emisor. Esto, como la carga está conectada en el emisor, es un seguidor. Seguidor por emisor. O colector común. Ahora bien, ¿qué ganancia de tensión si esto es BI y esto es B0? ¿Cuál era la ganancia de tensión de esto? Bueno, es un seguidor. Aproximadamente vale 1 la ganancia de tensión, ¿sí? No tengo que hacer estos cálculos, ya los hice en circuitos electrónicos 1. Entonces, si yo ya sé que este circuito gana 1 entre este punto y este punto, ahora lo que tengo que calcular es cuánto vale esta tensión en señal, ¿sí? Entonces, en señal, yo puedo agarrar esta parte del circuito, ¿sí? Esta parte del circuito, donde está RP y donde está el modelo de señal de este diodo, que es este RZ, y acá tengo, en esta parte, tengo la alimentación. Pero la alimentación, la parte, ¿qué parte? La parte que varía en el tiempo. O sea, esta bendita delta BI. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la relación entre BI y delta BI? Es un divisor resistivo. BI va a ser igual a delta BI por ¿quién? Y por RZ dividido RP. Ahora, esta BI es igual a B0. Bueno, B0 le puedo volver a poner el nombre que estaba en la filmina, delta B0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me indica esto? Que delta B0 a delta BI es aproximadamente igual a RZ sobre RP. Este es el resultado que tenemos en la filmina. Aproximadamente igual porque no estoy teniendo en cuenta el efecto de carga que tiene la resistencia que se ve hacia el seguidor por emisor comparado con la resistencia de dinámica de este diodo. ¿Por qué no la estoy despreciando? Porque en realidad esta quedaría en paralelo. Pero como esta receta es del orden de algunos ohm, yo ya sé que para hacia allá, ¿qué es lo que veo? Veo esta reflejada por la ganancia. ¿Y cuánto vale eso? Vale RL por HFE. Si HFE es grande, relativamente grande, y RL tiene un valor tal que RL por HFE es mucho mayor que RZ, entonces esta simplificación tiene mucho sentido, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. De la misma manera, yo no quiero hacerle los deberes, pero esto lo podrían hacer ustedes. Yo puedo calcular el R0. Bueno, ¿cómo hago para calcular el R0? Tomo el circuito con, bueno, el diodo acá. Esto va a ser mi VCC. Y acá yo lo que quiero calcular es la resistencia de salida de mi fuente. Entonces lo que tengo que hacer es quitar la RL, esta, la voy a sacar, y acá voy a poner una fuente piloto, BX. ¿Y qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular IX, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer la relación BX sobre IX, que es por definición la resistencia que se ve hacia adentro del regulador, ¿sí? El ojito ve hacia adentro y ve R0.
¿sí? Ahora bien, ¿qué hago para... acá está RP. ¿Qué hago para analizar en señal esto? De nuevo, siempre lo mismo. Pasivo acá. Y este lo reemplazo por su resistencia dinámica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, acá tengo RZ, acá tengo RP. No voy a hacer el circuito de señal, porque esto es lo que tienen que ejercitar ustedes. Bueno, esto está tierra de señal. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ve este ojito hacia allá? Acuérdense que, bueno, en principio, fíjense que este punto es tierra, o sea que esta RP me queda en paralelo con RZ. Primera cosa, RP. Ahora, esta resistencia que va a ser de algunas centenas de ohm va a estar en paralelo con una resistencia que va a estar en el orden de los 10 ohm. Entonces directamente esta la puedo despreciar. Ahora fíjense que esta topología o esta posición desde donde yo miro es la inversa a cuando yo miraba hacia la base del transistor. Si yo miro hacia allá, ¿qué es lo que miro? Miro esta reflejada. ¿Cómo se refleja? Se refleja mediante la ganancia HF más 1 del transistor. Esta es la resistencia reflejada desde base hacia la salida. Si yo tengo el caso opuesto, es decir, tengo una resistencia y estoy viendo hacia allá, una RZ, el efecto es el opuesto, es decir, la resistencia se ve como RZ dividido HF más 1. ¿Sí? Esto en el caso en el que la resistencia HIE de este transistor sea mucho más chica que la resistencia de entrada. En este caso, para el transistor de señal, esto puede ser cierto, pero como este transistor, por la misma razón que les comentaba, si uno hace el cálculo de la HIE comparada con esta, bueno, podría ser despreciable o podría no ser despreciable. Con lo cual, en el caso de que no fuera despreciable, acá habría que sumarle la HIE. ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes quieren ejercitar esto, hay que hacer de nuevo el modelo de señal, no sería mala idea, pero lo que necesitamos es que para lo que estemos manejando en el futuro, en el presente, es que estas cosas las puedan manejar bien. Es decir, para cada topología, ¿cuáles son las características? Ganancia de corriente, ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida.